be a nation in retreat. La Argentina, un país en un olvidado rincón del mundo, se atrevió a enfrentar con las armas para recuperar una parte de su territorio sometido a la colonia por el imperialismo inglés. Se atrevió a recuperar un lugar clave y en disputa entre las superpotencias. El 2 de abril de 1982 fueron recuperadas para la soberanía nacional las Islas Malvinas, plantando la bandera argentina. Frente al desembarco argentino, el gobierno británico envió su fuerza aeronaval imponiendo la guerra. La Argentina sufría una dictadura fascista desde 1976. Frente al ataque inglés, el pueblo tuvo que decidir, en una situación semejante a las de las primeras invasiones inglesas de 1806 y 1807. La mayoría del pueblo no confundió su odio a la dictadura genocida con la justa recuperación de nuestras islas. La respuesta popular desbordó los objetivos propagandísticos de la dictadura. Esta pretendía usar la guerra para blanquear los 30.000 desaparecidos e intentar perpetuarse en el poder, ocupando las islas y dando paso a una negociación. El gobierno argentino está dispuesto a dialogar. La Argentina tiene un profundo respeto y lo sigue manteniendo a pesar de la diferencia actual con las autoridades de Gran Bretaña, con su reino, con su primera ministra. Su consigna fue "toco y me voy", pero se vio rebasada por las gigantescas movilizaciones de masas en todo el país. Las Malvinas son argentinas, por historia, por derecho y ubicación geográfica. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur se encuentran frente a las costas de Argentina, localizadas en el Océano Atlántico Sur, a 480 kilómetros al este de la Argentina y a 14.000 kilómetros de Inglaterra. Son una parada estratégica para el transporte marítimo y una fuente potencial de recursos naturales. Tienen una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados y con la proyección de sus territorios marítimos llegan a 2.500.000 kilómetros cuadrados. Las Malvinas son importantes para los imperialismos y para nosotros y los países, pueblos, países y naciones oprimidas del mundo. Desde las Malvinas, desde la isla Ascensión, que está un poco más al norte en el Atlántico Sur, y la isla Diego García, que está en el Índico, se controla la confluencia entre el Índico y el Atlántico y el Pacífico. Eso tiene importancia porque si uno piensa desde el punto de vista militar, la flota naval de una potencia imperialista, la única forma de moverla por los distintos mares es a través de un paso, y el único que tiene es eso. Después es una base que es la base extranjera más grande en Latinoamérica. Malvinas, Isla Ascensión, Isla Diego García en el Índico, controlan toda esa zona. Por lo tanto, el error de la concepción de la dictadura es que Estados Unidos podía apoyar a la Argentina estando en contra de Inglaterra, que era su aliado estratégico en ese momento. Es importante también desde el punto de vista económico. Hay petróleo, ya se demostró. Y además hay minerales estratégicos en los nódulos del Atlántico Sur. Es clave para nosotros y somos un país independiente. El dominio sobre Malvinas permite a Gran Bretaña avanzar sobre la Antártida y la Patagonia argentina. En un mundo acechado por la más grave crisis económica y las crecientes amenazas de guerra, esta zona toma mayor relevancia en la disputa interimperialista. La historia lo demostró. Su valor estratégico las expuso a la compleja disputa sobre su pertenencia entre británicos, franceses, españoles y argentinos. Los fundadores argentinos declararon formalmente su posesión en 1820. Inglaterra invadió las islas en 1833, iniciando el conflicto cuando estaban ocupadas por argentinos, criollos y personal de las Fuerzas Armadas Argentinas. Los trabajadores, comandados por el gaucho entrerriano Antonio Rivero,
Lucharon contra los ingleses durante un año. Finalmente fueron derrotados y llevados presos a Inglaterra. En 1840, las Malvinas fueron declaradas formalmente colonia de la corona y desde entonces mantiene su control. En 1945, la Argentina hizo su primera presentación en las Naciones Unidas. En 1960, la resolución 1514 de la ONU estableció la necesidad de eliminar las situaciones colonialistas, el mantenimiento de la unidad nacional y la integridad territorial de los países. En ese momento, Inglaterra reconoce que tiene 43 colonias, entre las que reconoce a las Islas Malvinas. La ONU encuadra en sus fundamentos el caso Malvinas. En 1964, la ONU determinó que el territorio de las Malvinas debería ser descolonizado y recomendó a las partes entablar negociaciones. La naturaleza del imperialismo, la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. En 1965, la Argentina inició tratativas con el gobierno británico para alcanzar una solución pacífica. En 1969, los dos países inician conversaciones especiales. En 1972, la Argentina construyó una pista de aterrizaje en Puerto Argentino, con vuelos regulares a Comodoro Rivadavia. En 1975, el Reino Unido envió una misión científica al Atlántico Sur para evaluar las posibilidades petroleras del área. La Argentina envió un destructor y obligó al barco inglés a abandonar las aguas territoriales. Ambos países retiraron sus misiones diplomáticas. El Comité Jurídico Internacional de la OEA reconoció a la Argentina su derecho de soberanía sobre Malvinas. Años de reclamos y de negociaciones infructuosas hasta que en inicios de 1982, Inglaterra decidió no tratar más el tema de la soberanía e inició preparativos para movilizar a su armada hacia el Atlántico Sur. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Lluvia de papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. Lluvia de papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. Cargan las riendas muy lejos de aquí. Se despertó el sentimiento patriótico en la población. Se discutía en las escuelas, en las fábricas y en el campo. El pueblo escribía cartas y poesías en apoyo a los soldados. Donaban tejidos para el frío de la guerra, joyas y alimentos. En cada caja ponemos este papelito que dice: los hombres y mujeres voluntarios de todas las edades que hemos embalado esta ración, nos sentimos hermanados con ustedes en esta lucha por la justicia, hasta la victoria final y ¡viva la patria! A nadie se le obligó ni a juntarse en su casa a tejer pulóveres, medias, bufandas y gorros para mandar a juntar comestibles, a juntar golosinas.
Eso salía de la gente. Encomiendas que preparábamos con los vecinos acá, que el que no me traía chocolate me traía durazno, me traían bufandas que tejían los vecinos. Fueron muchos los que se anotaron, de acá y en el extranjero. En Perú un montón, en Venezuela. La dictadura no organizó líneas de abastecimiento a las islas con víveres, municiones, armas y combustible. Miles de donaciones no llegaron a destino. No convocó a los miles de voluntarios argentinos y latinoamericanos que se presentaron. ¿Cuál es su nacionalidad? Chileno. Bueno, como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa que se necesite. Soy técnico de hemoterapia y si no serviría para eso también como enfermero. Es para cualquier cosa, va. Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario? Y bueno, en primer lugar creo que es un deber de todo argentino. Yo lo siento así. El 2 de abril del 82 me encontraba en un barco que se llamaba Mar del Norte, ya no existe, fue a desguace tiempo después del conflicto. En esa empresa encontré 3 cosas que fueron muy importantes en mi vida. Primero encontré entre las tripulaciones, tanto entre mis pares como entre mis superiores, el mejor grupo humano de toda mi vida de navegación. En segundo lugar, encontré un refugio cada vez que perdía mi empleo de YPF por razones políticas y o gremiales. Y en tercer lugar, me tocó ir a Malvinas. Vino la orden de volver a cargar al puerto La Plata. Y ahí hubo que decidir, cada uno de nosotros, de acuerdo a su conciencia, si íbamos a Malvinas o no, porque nosotros no éramos personal militar, ni estábamos militarizados, ni habíamos sido puestos bajo bandera, por lo tanto éramos voluntarios. El caso mío fue muy especial porque yo tenía como enemigo al gobierno, a la dictadura que había comenzado el 24 de marzo del 76 y que había cambiado su personaje, pero tenía la continuidad de ser la misma dictadura, con su misma crueldad, con sus mismos asesinatos, desapariciones, etc. Yo tenía una cuenta pendiente muy chiquita con respecto a los que fueron realmente grandes víctimas. Y una de las cuentas era que me habían cesanteado y la otra que había perdido en ese momento una casa por la famosa disposición o circular 1050, ¿no? que afectó a tanta gente. En ese estado yo de enfrentamiento contra el gobierno estaba cuando entro en la encrucijada de determinar si voy a Malvinas recuperadas por disposición de ese mismo gobierno o me voy a mi casa. Me desembarco y me voy, porque tenía esa posibilidad. Lo pensé y lo volví a pensar porque tenía 2 enemigos enfrente. Uno al cual me tenía que adherir, me gustara o no, y el otro ponerlo como blanco. Y al final decidí que el enemigo principal en ese momento pasaba a ser el imperialismo inglés. Por lo tanto, decidí ir a Malvinas. El 1 de mayo, los ingleses bombardearon Puerto Argentino y al día siguiente, un submarino nuclear hundió el crucero General Belgrano. Estaba fuera del área de exclusión establecida por Gran Bretaña alrededor de las islas. Allí murieron 323 marinos argentinos. Miles de jóvenes, soldados, civiles, suboficiales y algunos oficiales combatieron heroicamente en Malvinas con un profundo sentimiento nacional.
648 patriotas dieron su vida. Y hubo traidores, como Astiz, que se rindió sin pelear en las Georgias. También hubo oficiales que tuvieron con los soldados argentinos la misma conducta fascista que aplicaban con el pueblo. Era evidentemente una causa justa, una causa noble, llevada adelante por gente innoble e injusta, gente que no tenía nada de patriota, gente que había entregado el país al capital extranjero, que había hecho desastres en la economía nacional, en la defensa de la soberanía real del país, y que ponía su discurso esencialmente en la frontera, ¿no? Y que se burlaba de la otra soberanía, que era la soberanía popular. Es una guerra justa para la Argentina, la guerra, por estas razones, independientemente de que hubiera una dictadura, porque es la de un país oprimido contra un país colonizador, opresor. Y es una guerra injusta para Inglaterra, la misma vez. No hay razón para la cual Inglaterra pueda justificar esa guerra. No hay ninguna, no tiene que ver quién gobierna y quién inicia la guerra, ni los motivos de la guerra para caracterizar guerra justa o guerra injusta. Esta es para nosotros una guerra justa. ¡Fuego! La guerra no fue tan sencilla para los ingleses como su historia oficial cuenta. Hubo posibilidades de cambiar su curso. Argentina contó con el apoyo de Latinoamérica y el tercer mundo. El Gobierno Nacional reitera su solidaridad con la justa reclamación sostenida por la hermana República Argentina frente a la mutilación de su territorio, que ha pretendido imponérsele en nombre del ejercicio de la fuerza y de la prepotencia colonialista. La dictadura militar no se preparó para la guerra porque su política fue pagar la deuda externa al enemigo, confiar en uno u otro imperialismo. Estados Unidos públicamente hizo de mediador entre ambos países, pero trabajó activamente para el imperialismo inglés. The President has also directed that the United States will respond positively to requests for material support for British forces. También sufrimos el boicot de la Comunidad Económica Europea. La Unión Soviética fue cómplice de los ingleses al no vetar en la ONU su propuesta y suspendió la compra de nuestros productos. China también fue cómplice con su abstención en la ONU. Otra discusión es cómo hay que hacer para ganar esa guerra. Esa es otra cuestión. Cuando hablamos de una guerra justa no queremos decir que este sea el camino. Ganar esa guerra implicaba un gran apoyo latinoamericano y popular, poner en pie toda esa gran apoyo americano, latinoamericano, propio, popular y de los países oprimidos del mundo. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de El 14 de junio, después de 74 días de guerra, se rindió la comandancia de las islas y la cúpula militar argentina, y el Reino Unido declaró el fin de las hostilidades. A partir de la derrota en Malvinas, el poder tirano ya no pudo quitarle al pueblo el amplio espacio legal que había conquistado con el gran movimiento patriótico desplegado desde el 2 de abril. La profunda división en las Fuerzas Armadas, la extensión de la lucha obrera y popular, el surgimiento de organizaciones multisectoriales generaron las condiciones para el retiro de la dictadura. ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! No se logró el derrocamiento de la dictadura. Esta pudo preparar su salida negociando con el Partido Radical y el Partido Justicialista. Las consecuencias de esta guerra para la conciencia antiimperialista del pueblo argentino fueron muy grandes. Amplias masas populares y sectores de la corriente nacionalista de las Fuerzas Armadas se sintieron estafadas.
trampeando de torcer el destino. Levántate, cabrón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se hizo de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Fue vergonzoso el ocultamiento, el olvido y el maltrato que han padecido los veteranos de Malvinas, a quienes aún hoy se les niega la resolución de sus urgencias más esenciales. Tendría que haber sido una prioridad la atención de los veteranos de guerra y pasó a ser como una vergüenza que se escondían, que había que esconderlos, que no tenían que tener vida pública. El peor salvoconducto era decir, somos veteranos de guerra. Socialmente, laboralmente, nos perjudicaba. Digo, y esto es un poco la mentalidad colectiva que hay en la Argentina, sin que eso implique que estemos responsabilizando a la gente común. Estamos hablando de aquellos que tenían el poder y podían resolver esto de otra manera, evitar, por ejemplo, los 800 suicidios posteriores al conflicto, que es un poco el resultado de la no contención de gente que no lo pudo resolver de otra manera. Y el comportamiento de combate de un sector de las Fuerzas Armadas y de los soldados que combatieron más allá de lo que se esperaba. Porque los aviones argentinos no se podían abastecer, así que los aviadores que salían sabían que a veces no podían llegar. Hay un caso que después se tira como un kamikaze contra el avión. Cuando uno sabe que alguien combatió y se tiró con su avión y salió pensando de que no iba a volver, y que cuando se le acabaron las balas se tiró con el avión contra un barco, eso merece algún respeto desde el punto de vista de un revolucionario, de un antiimperialista, de un progresista, de un demócrata sobre esa persona. Esos dos hechos no fueron tenidos en cuenta ni por los ingleses ni por la dictadura argentina. Hay un compromiso de quienes somos soldados hacia los que fueron, los que hicieron la patria y los que caen en estas islas, hacia los que son todos ustedes, que hacen y rezan con los ojos y el alma puesta en este lugar, y hacia los que serán generaciones que griten el orgullo de ser nuestros hijos, porque hicimos pedazos el entreguismo y la farsa del encandilamiento por el hemisferio norte. Mientras viva uno de la compañía C del Regimiento 25, por acá no pasarán. Un abrazo, Roberto. Y me dice, mamá, dice, me voy a tener que presentar, porque están convocando por televisión mi clase y están llamando a todos los muchachos del barrio. Entonces, como yo, madre, que las madres, ya le digo, el dolor es muy grande de que un hijo vaya a la guerra, le dije resueltamente, no vayas, Julio, ¿cómo vas a ir? Vas a tener un hijo, tu hijo te necesita. Y entonces él me contestó, mami, ¿cómo te parecería que yo podría dar clases, presentarme ante mis alumnos, hablarle de lo que es la patria, hablarle de San Martín y Belgrano, cuando el maestro se mete debajo de la cama? Ellos murieron por un pedazo de territorio, murieron defendiendo un derecho, una bandera, ¿no es cierto? Murieron defendiendo su patria. Asumimos una responsabilidad, no nos tocó conducirla, la condujeron personas que no estaban a la altura de las circunstancias, pero eso no nos convierte ni en pobrecitos, ni en loquitos, ni en nada por el estilo. Yo no puedo soportar, no puedo tolerar que todavía se diga chicos de la guerra sobre aquellos compañeros que dieron su vida de esa manera. Yo considero que desde el momento que tuvimos la responsabilidad de saber que estamos defendiendo a un país y a una población que nos está apoyando, y tener un fusil en la mano, creo que dejamos de ser chicos. Roberto tenía 24 años. A partir de 1982, los sucesivos gobiernos argentinos han seguido una política de sumisión frente a la ocupación inglesa. Se retiró el tratamiento sobre Malvinas de la Asamblea General de la ONU, donde siempre nos había sido favorable, y se redujo el reclamo al Comité de Descolonización, que no tiene poder de resolución. En 1990, Menem firmó los vergonzosos Acuerdos de Madrid y el Tratado de Londres.
en el que se acepta la rendición incondicional de la Argentina, por lo cual nuestro país acepta no discutir la soberanía. Se aplica así una política de relaciones carnales y de seducción de los kelpers, expresión de claudicación nacional frente al ocupante inglés. Uno no derrota al enemigo cuando ocupa sus ciudades o destruye sus ejércitos, sino cuando lo convence de que no tiene sentido pelear. No quisimos echar a ese general que envainó sus sables sin llegar a empuñarlo. ¿A qué me refiero? A ese cobarde llamado General Menéndez. No quisimos sacar a patadas en el trasero a esa figura deleznable de la historia argentina que es el almirante Isar Rojas. No lo quisimos. No se puede decir más. No lo vamos a tolerar. No lo vamos a permitir que acá se diga los pobres niños de la guerra, los pobrecitos, los mendicantes. No lo vamos a permitir. No sé qué argentino y sobre todo la dirigencia corrupta pueda decir que ha dado o ha estado dispuesto a dar la vida por la patria. No sé dónde, no sé si en los despachos, no sé si en esos lugares donde se pergenian tratados que no tienen legitimidad en el corazón del pueblo argentino. No sé si ahí hay un gramo de heroicidad. No sé si cualquiera de esos hombres le llega a la suela de los zapatos al más humilde veterano de guerra. Porque del otro lado, el enemigo no era un argentino, era un inglés. Malvinas simboliza un montón de cosas que escapan a estrictamente las islas. Significan nuestra voluntad de ser una nación independiente. Mirá si los ingleses se nos... Bueno, está bien, muchachos, mañana le devolvemos la Malvinas. Nos vamos a tener que plantar desde ahí para recuperar la Argentina. Porque realmente lo que hemos perdido, no solo las Malvinas, hemos perdido la nación, hemos perdido la soberanía integral. Vos mirá, ¿qué es Malvinas para el sistema educativo? Y bueno, es el borracho del general Galtieri. Bueno, es eso, nada más, no figura otra cosa. No estamos nosotros, no están los que murieron. Que exista el cenotafio que existe hoy en Darwin, que antes solo se reducía a unas cruces, una pequeña cantidad de cruces, y hoy ya se transformó en un verdadero cenotafio, un escenario de reconocimiento y sobre todo la fuerza que empezó a tomar eso a favor de nuestros muertos. Digo, a favor de ellos porque ellos están en la gloria, pero la dignidad con que los familiares han logrado procesar esto, porque digo, ¿cómo yo, que soy excombatiente de Malvinas, que perdí a esos compañeros allá, pero yo no puedo ni acercarme a lo que puede sentir un familiar que perdió un hijo, que perdió un hermano en esta guerra? Y sin embargo, ellos logran dignificar a su ser querido por encima de sus necesidades personales. Donde tienen que estar es Malvinas porque es por el lugar que pelearon. Una periodista muy conocida me dijo, señora de Mazán, ¿usted está de acuerdo de repatriar los restos? Le dije, ¿cómo me haces esa pregunta si están en su patria? El familiar que reivindicó a su ser querido a partir de consensuar y de aceptar que queden en ese lugar. Digo, queden en la Argentina. Inglaterra, que solo poseía 3 millas alrededor de las Islas Malvinas, extendió la zona a 200 millas para la explotación exclusiva de los recursos marítimos. Esto abarca una zona de alrededor de 5 millones de kilómetros cuadrados, que llega hasta la Antártida. Desde el año 2007, la Unión Europea ha reconocido el área como de dominio inglés e indirectamente suyo. Con el control del Atlántico Sur, se apropian de reservas minerales, petrolíferas, marítimas y de agua. Will the Prime Minister agree with me that in this, the 30th year of the Falklands War, the actions of the Argentine government are wholly deplorable? And will he remind Argentina that they lost the Falklands War and that it is up to the Falklanders
to determine their own future. Presenciamos nuevas provocaciones y avances del imperialismo colonialista inglés en la zona de nuestro territorio usurpado. Declaraciones de funcionarios británicos muestran que el colonialismo inglés no tiene ninguna intención de discutir la restitución del territorio que pertenece a la Argentina. Inglaterra refuerza su potencial bélico de las Fuerzas Armadas en Argentina, con maniobras en donde participa el príncipe Williams. Por el agotamiento de sus yacimientos en el Mar del Norte, pretende rapiñar el petróleo de Malvinas, un área clave para los intereses económicos británicos. La Ley Nacional 26.659/2010 prohíbe contratar empresas que tienen interés, filiales o conexiones con empresas que se encuentran explorando hidrocarburos en Malvinas. Quizás hoy con más intensidad que en el pasado, han estallado conflictos, disputas y guerras por el dominio de los recursos estratégicos. El proyecto que estamos tratando sobre la exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina intenta fijar actos de soberanía activa frente a la ejecución de las reiteradas políticas del colonialismo británico. Por lo tanto, sería posible rescindir ya los contratos con Minera La Lumbrera, con Osisco, con la australiana BHP Billiton en Salta y cancelar la concesión a Pan American, hoy controlada por la British Petroleum, que explota Cerro Dragón, que tiene además las zonas petroleras de Golfo San Jorge, la zona marítima de Malvinas, que está en manos argentinas. Pero el gobierno de Cristina Kirchner no ha reglamentado aún esa ley. El planteo de algunos sectores, coincidente con la posición inglesa sobre respetar la autodeterminación de los Kelpers, no tiene en cuenta que los Kelpers son colonos implantados por la corona para abastecer la logística de la base militar británica. Son ciudadanos británicos. La isla está gobernada por un delegado del gobierno inglés y sus tropas se renuevan con nuevos contingentes de la corona británica. Esta posición equivale a renunciar a las islas. El gobierno nacional, frente a las Naciones Unidas, denuncia la militarización del Atlántico Sur y busca reabrir el diálogo sobre Malvinas. La cuestión es qué y cómo se discute, porque Gran Bretaña ha desconocido varias veces las resoluciones de la ONU. Por eso no podemos esperar que acate un nuevo exhorto. Gran Bretaña seguirá negándose a discutir sobre las islas si el gobierno solo pide la mediación de la ONU. Es importante el apoyo unánime logrado por el gobierno argentino en los foros y organismos regionales como el Mercosur, UNASUR, Grupo de Río, CALC, CELAC y G7, entre otros. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca instrumentar estos éxitos diplomáticos dentro de un doble discurso que presenta su política como nacional y popular. Relato que hoy se le hace más necesario cuando necesita implementar una política de ajuste que descarga los efectos de la crisis sobre el pueblo. Las actuales gestiones diplomáticas solo pueden prosperar si se toman algunas medidas que ubiquen a nuestro país en condiciones de obligar a los ingleses a sentarse a negociar. Llevar a votación el reclamo a la Asamblea General de la ONU, desconocer los acuerdos de Madrid y de Londres, suspensión de todo pago de deuda con Gran Bretaña, expropiar latifundios de capitales ingleses, estatizar las acciones de la British Petroleum en Pan American, de la Shell y demás empresas monopólicas de capitales ingleses. Sanción efectiva en sus inversiones en Argentina a toda empresa que participe directa o indirectamente en la explotación colonial en nuestras Malvinas y plataforma continental. Prohibir por ley nacional la permanencia, amarre, abastecimiento u operaciones de logística en territorio argentino de buques de bandera británica, Kelper o de conveniencia que explotan recursos naturales dentro de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina. Unirnos con América Latina en defensa de nuestros territorios. Reconocimiento histórico y económico a los excombatientes y veteranos de Malvinas.
veces andamos pelao, sin más fortuna que andar desatado. Algunas veces andamos sin fe, como una mula tirando de a pie. Quedan héroes para llamar, así que arriba